Hola a todos, bienvenidos a este seminario web de FBS para principiantes del trading, en esta ocasión sobre cómo operar utilizando fractales. Mi nombre es Tibisay Ramos Medina y soy analista de mercados financieros para FBS en español. Agradecería que un par de personas si puede confirmarme que me está escuchando bien y puede ver bien mi pantalla. Voy a abordar todos los comentarios y las preguntas y todo esto al final. Voy a hacer un seminario pues bastante cortito para que tengamos tiempo de practicar con algunas de las preguntas que quieran hacer cuando nos vayamos ya a la plataforma de trading. Muy bien, ya los veo a todos muy súper activos, ¿eh? Muy bien, perfecto. Gracias a todos por la confirmación. Bien, vamos a comenzar. Vamos a ver, este seminario web, por supuesto, como todos los seminarios web que suelo hacer, está enfocado a los principiantes del trading, a las personas que están apenas empezando a ver todo este mundo del trading, especialmente el trading de Forex, utilizando los gráficos de velas japonesas, que es justamente en donde nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Porque los fractales son un importante patrón de velas japonesas. De hecho, puedo decir que es, yo que no suelo recordar los nombres de los patrones porque me guío más por el tema del el flujo de las velas japonesas, de un tema del que ya he hablado en varias ocasiones. Pero los fractales es, si se quiere, pues mi patrón favorito y el patrón más útil que podamos encontrar en, el gráfico, en los gráficos de velas japonesas. Vamos a ver si me cambia la... Bien, el fractal es un patrón que está compuesto por 5 velas y justamente tiene una característica que es muy similar a la mano, por eso es el gancho mental. Este gancho mental lo aprendí yo y por eso de la misma forma como lo aprendí, lo transmito porque me pareció muy didáctico. En general, pues es un patrón que siempre, siempre, siempre nos suele indicar agotamiento del movimiento dominante anterior, es decir, el movimiento que viene a mano izquierda. Y en general es posible que pueda venir o una corrección o una pausa o de una vez pues un retroceso. Eso nadie lo puede saber, pero definitivamente el patrón sí te dice que hay agotamiento en ese momento. Ya a partir de él, pues entonces verás cuáles son las decisiones que vas a tomar en función de dónde estás observando este patrón de velas. En general, el fractal bajista, pues es un patrón que nos indica que los próximos movimientos son de venta, es decir, es un patrón que nos ofrece la señal de ventas. Representa a un máximo que está rodeado de dos máximos más bajos. Y como nos ofrece una señal bajista, le llamamos fractal bajista. En este caso tenemos al fractal alcista, que es el patrón que nos indica que los próximos movimientos son de compra y que nos está indicando que hay agotamiento de los vendedores y que los próximos movimientos son de compra. Representa un mínimo rodeado de dos mínimos más altos. Y justamente como nos está mostrando que hay reversión, entonces le llamamos fractal alcista. Esto en principio. Esto está muy, muy relacionado con el sistema de flujo que ya he enseñado anteriormente, porque si observamos y hacemos un pequeño análisis en el patrón, observamos que traemos un flujo alcista que inmediatamente cuando ocurre la primera vela que cierra por debajo de la apertura de la vela anterior, ya nos está cambiando el flujo, ya aquí comienza la alerta. Y por supuesto, la segunda vela cerrando por debajo de la anterior ya confirma el cambio de flujo. O sea, esto es el cambio de flujo y confirmación de cambio de flujo. Igualmente en el caso del patrón alcista. Adicionalmente, pues la idea de los fractales fue aplicada a los mercados financieros originalmente por Bill Williams. Verán en la plataforma MetaTrader que hay un conjunto de indicadores que se les llama Bill Williams y ahí van a encontrar
una pequeña herramienta que dice fractales. Si no saben identificar visualmente todavía los fractales, esta pequeña herramienta que está en MetaTrader te va a ayudar a identificarlos. ¿Por qué? Porque la actividad del analista de mercados y la actividad del trader está enfocada netamente en saber observar estos patrones, en identificarlos. Y cuando se está comenzando, si no resulta sencillo identificarlos, pues tienes esta pequeña herramienta que los muestra a todos. Entonces, los complejos movimientos del mercado están hechos todos de patrones, eso lo sabemos, ¿verdad? Y todos estos patrones, todos estos movimientos suelen ser muy recurrentes. Como resultado, aunque la dinámica del precio puede parecer aleatoria para algunas personas, pues en realidad no lo es. Y esto siempre va dejando una estructura específica, que es lo que nos va a ayudar a identificar la estructura del precio en todos los instrumentos financieros para poder colocar nuestros niveles de soporte y resistencia con la ayuda de esta herramienta. Entonces, como vemos, el fractal pues es un patrón en el que se produce la misma configuración en toda la estructura, por eso siempre se hace referencia a las flores se me fue el nombre, Dios mío, tengo la imagen en la cabeza y de momento se me fue el nombre. Bueno, a esta otra estructura de corales, porque siempre suelen ser, digamos, lo que está en más grande luego se reproduce de forma idéntica en siguientes estructuras más pequeñas. Esta también está relacionado con lo que se considera la fractalidad del mercado, que es cuando analizas una temporalidad gráfica de mayor, en general vas a ver una estructura más grande, o sea, digamos, una estructura más grande y cuando empiezas a bajar a gráficos más pequeños, pues ves el detalle de esa estructura en pequeño. Eso también se les llama fractales, pero es una condición de fractalidad del mercado. En este caso, pues, estas estructuras suelen repetirse con muchísima frecuencia. ¿Con muchísima frecuencia? ¿Por qué? Porque la mayoría de los participantes del mercado, todos son traders que conocen todas estas mismas estrategias, estructuras, teorías, y hay muchos traders institucionales que entienden estos niveles, estas estructuras y posicionan órdenes pendientes sobre ellas. Entonces, ahora, ¿cómo aprendemos y cómo identificamos todos estos fractales o cómo esta estructura cuando observamos un gráfico que no tiene absolutamente nada, ningún indicador, que es la idea? Ahora nos vamos a la plataforma MetaTrader, donde pues tenemos un gráfico que está en blanco, 0 indicadores. Estamos viendo el par euro-dólar y lo primero, esta herramienta de identificación de fractales es una herramienta que te va a permitir no solo identificar momentos de reversión o agotamiento de tendencia o agotamiento de retrocesos, sino también a poder posicionar tus niveles de soporte y de resistencia. Un dato importante aquí a considerar es que no todos los fractales son niveles de soporte y resistencia, pero definitivamente en todos lados donde coloques un nivel de soporte y resistencia debe ser un fractal. Entonces, todos los soportes y resistencias son fractales. Aquí vamos, una de las cosas que yo siempre sugiero pues a los estudiantes es que antes de ir a analizar un gráfico, pues siempre nos vamos a la temporalidad más grande, a la temporalidad mensual. Y a partir de la temporalidad mensual simplemente te fijas en dónde está el precio. Y a partir del momento en donde está el precio, te vas arriba y vas a identificar a nivel macro los niveles o los fractales más importantes que puedas identificar del precio para arriba. Fíjense, voy a hacer una pregunta aquí un poco tricky. Vamos a ver si consigo el chat. Bien, fíjense, estamos dentro del gráfico mensual
Y aquí, bueno, tenemos, después de este nivel, tenemos un extremo acá. Pregunto a las personas participantes acá, ¿debo colocar un nivel allí porque eso es un fractal? Abro el chat. Vamos a ver, tienen a su disposición un chat que dice preguntas y respuestas y otro que dice chatear. Respondan al que dice chatear, por favor. Vamos a ver, pregunto de nuevo. Estamos viendo, están todos conmigo en el gráfico mensual del euro dólar, el gráfico, pues el de mayor temporalidad. Y en este momento la última vela que estamos viendo es una vela bajista y la anterior es una vela alcista. Allí se ha quedado un extremo. Pregunto, ¿eso representa un fractal? ¿Sí o no? Cualquier persona. No. Perfecto, Matías. ¿Por qué no? Alain dice que sí. Vamos a ver. León dice que colocaría una resistencia un poco más arriba. Bueno, vamos a ver. Sí, no, colocarías una resistencia. Bien. Como vemos, el fractal, como vimos antes, el fractal es un patrón de velas que consta de cinco velas, ¿ok? 5 velas que tienen la configuración de una mano. Imagínense la mano, ¿ok? Entonces, para tú poder colocar el nivel arriba, debes tener las 5 velas. Esta vela que tenemos en el mes de junio, que está corriendo en este momento, está viva, no se puede considerar. Cuando tú veas un gráfico aquí, cualquier gráfico, chicos, sea el gráfico mensual, semanal o diario, la vela que está en movimiento es una vela viva, por lo tanto debe ser momentáneamente para este tipo de análisis ignorada, porque no puedes colocar un nivel ni arriba ni debajo de ella, porque no sabes cómo va a terminar. Ahorita puede estar bajista, pero el mes puede terminar acá arriba. Eso no lo sabemos. Entonces, arriba de el precio, entonces el fractal que tenemos es este que está aquí. Observen que la vela que abre el 2021, luego tiene 2 velas más hacia abajo y luego tiene estas otras 2 velas acá. Esto es un fractal. Entonces aquí venimos y ponemos nuestro primer nivel. En general, para el gráfico mensual, idealmente es colocar los 2 niveles más importantes, uno arriba y uno abajo, en gráfico mensual. ¿No? De pronto, si está cerca, pues valdría la pena pues colocarlo este otro, bueno, ya que son importantes. Entonces, esto, pues ya sabemos, es un nivel al alza, una resistencia muy importante en gráfico mensual que representa el máximo de momento del 2021 y el siguiente que está cerca en este gráfico es el máximo del 2018. Lo dejamos allí. No vale la pena irse tan lejos porque no vale la pena. Luego, a la baja, cuando ves el precio, buscas el nivel que está por debajo del precio y vamos a identificar si tenemos un fractal por debajo del precio. Entonces, vuelvo a preguntar, esta vela que estoy señalando, déjame ver, tengo unas herramientas por acá, un momento. Ay, sí, mira, tengo unas herramientas aquí. Déjame ver. Ay, mira qué divertido. Ajá, estas velitas que estoy señalando en este momento, pregunto, a ver, Carla había contestado allí porque falta otra vela abajo, correcto, sí. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿este nivel que tengo acá, lo puedo marcar como un nivel de soporte válido en gráfico mensual porque es un fractal o no es un fractal? Matías, sí, sí es un fractal. León, sí, perfecto, muy bien. Este sí es un fractal. Aquí sí que podemos colocar un soporte y es perfectamente válido, es un nivel, o sea, importante y válido. Entonces, ¿y ahora cómo quito esto? Espérate. Ah, ya, ok. Bien, entonces, venimos a poner nuestro nivel acá. Aquí tenemos el mínimo o 2 mínimos, pueden coincidir, ¿eh? Los fractales pueden variar en configuración, de hecho pueden tener, incluso esta vela puede estar un poquito más acá y esta vela un poquito más adentro. Lo importante es que siempre tiene que haber un máximo rodeado de otros dos, en este caso es un mínimo rodeado de 2 mínimos ascendentes, a lado y lado. No importa si este está un poquito más abajo, este está un poquito más arriba, no importa. Pueden variar, de hecho nos podemos conseguir en el gráfico con que hay algunas variaciones allí.
Entonces, listo, colocamos acá nuestro soporte y es un soporte importante mensual y tenemos otro fractal por acá, vamos a ver si este nos sirve. Podría ser el mínimo fíjense, acá tenemos el mínimo de esta vela verde y tenemos dos velas a los lados, una, dos, incluso puede ser esta, puede ser esta, que está acá, pegadito. Después podemos ajustarlo. Bueno, lo subí demasiado. Bien, ahora, ojo con esto. Tendría que ser el mínimo de la vela verde, que es el mínimo del mes de noviembre. Tendría que ser el mínimo del mes de noviembre y no el mínimo del mes de septiembre. ¿Por qué no el mínimo del mes de septiembre? Porque si bien de este lado tienes dos velas a los lados ascendente, de este lado tienes una vela más pequeña, pero tienes una vela por debajo del mínimo este. Entonces, el mínimo del mes de septiembre no representa un soporte válido por esto, por lo menos desde el punto de vista del gráfico mensual, porque tienes una vela anterior que la supera. Entonces, no es este mínimo, sino el de noviembre. Esos son nuestros dos niveles importantes en gráfico mensual. Si nos vamos a gráfico semanal, entonces observamos qué hay de importante en gráfico semanal. En gráfico semanal vemos otra vez si podemos identificar al menos una resistencia por arriba del precio, que esté por debajo de los dos niveles mensuales, y sí que la tenemos. Tenemos un nuevo fractal un poco más cercano acá, tenemos el máximo acá y dos mínimos laterales. Y ahí vas y marcas tu resistencia semanal. Vale con que sea una sola porque ya tienes dos niveles importantísimos mensuales. Sí, a veces, León, si se coloca el zigzag, podría coincidir, coincidir. Tendrías que probarlos a ver si te va, pero sí, a veces coincide. La idea es que a pesar de que puedas utilizar indicadores como el propio fractal o el zigzag, lo puedas utilizar, no sé, al principio, pero luego aprendas a identificar estos patrones visualmente rápido al verlos. Y hacer esto, marcar los niveles importantes arriba y debajo del precio. Debajo del precio no hace falta marcar ninguno porque ya tenemos el mensual. Seguimos hacia abajo en gráficos diarios. En gráficos diarios, ok, otro criterio importante a considerar, observen, es la calidad de los retrocesos. A ver, León dice, al ojo no lo sabrías hacer todavía. Para eso justamente, cuando uno está comenzando, la mejor práctica en el trading es observar muchos gráficos. Tienes que pasar algunas horas, por lo menos una hora al día, observando los gráficos y observando los patrones para que sea automático. Para eso justamente también están las herramientas de Bill Williams, que después al final se las voy a identificar. Pero primero les voy a enseñar a identificarlos manualmente, o sea, ustedes mismos, para que sea una herramienta que la puedan identificar ya con su práctica, con el día a día. Fíjense, aquí tenemos bastante fuerza bajista en gráficos diarios, por debajo del precio. Acá recuerden que las cotizaciones siempre buscan los niveles anteriores, niveles de retroceso anteriores, porque son niveles de referencia para todos los traders del mercado, profesionales, minoristas, todo. En general hay órdenes de stop loss, órdenes pendientes de entrada, entonces el precio suele buscar esos niveles y por eso es que se trabaja con los niveles, con los fractales. Por eso mismo, porque hay órdenes posicionadas allí. Entonces, a ver, Matías pregunta, ¿siempre distintos gráficos o se puede observar siempre el mismo? Utiliza distintos gráficos. Si ya has practicado sobre el gráfico del euro dólar y ya posicionaste tus niveles, por lo menos para que te sirva para analizar durante 3 días, luego utilizas otro gráfico y vas dejando niveles donde ya el análisis de los próximos días sea más sencillo realizar.
Esto lo haces cuando ningún gráfico tiene ningún nivel y lo estás empezando a colocar. Fíjense, estamos dentro del gráfico diario y vemos un máximo acá y tenemos dos velas, pero no podemos considerar estas dos velas porque esta vela que está aquí todavía está viva, todavía está viva. Esta vela perfectamente podrá venir y subir acá. Entonces, como eso nadie lo sabe, no, simplemente nos olvidamos de que esta vela existe para efectos de colocar nuestro nivel. Entonces, este retroceso, no es como tal un retroceso, sino apenas una pausa en el movimiento del precio, no lo consideramos para establecer un nivel porque no cuenta como un fractal. El siguiente que está más arriba del precio puede contar como un fractal porque tienes 1, 2 a los lados y 1 y 2 a los lados. Observen, aquí tenemos una variación. Voy a buscar mi foco. Aquí. Aquí tenemos una variación. Observen que la vela verde es un pelín más alta que la roja. Sigue siendo un fractal. Eso es una variación. Entonces, a ver, ahí. Mira, puedo poner dibujitos. Ok. Eso es una variación. Aún así representa un fractal. ¿Esa era? No, perdón. Aquí. Aquí. Esta vela verde es más alta que esta, aún así es un fractal. Está por debajo del máximo de este. Y estos dos por debajo de este máximo. Entonces, aquí. Entonces, aquí en gráfico diario marcamos nuestra resistencia. Por debajo del precio. Aquí estamos observando que hay una pausa. Vamos a ver si vale la pena colocar allí un fractal. Otro criterio importante a considerar y que complementa la herramienta de los fractales es la herramienta de Fibonacci. Después voy a dar algún seminario web o voy a hacer algún video micro con justamente aprovechando la herramienta de Fibonacci, pero en este caso de los fractales, estableciendo niveles de soporte y resistencia, les va a ayudar muchísimo. No solamente colocamos un nivel de resistencia en una zona donde hay un fractal que representa una zona pivote, donde el precio agotó la fuerza alcista 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿ok? Y volvió a la baja. Sino que además, este movimiento de retroceso debe representar, ya podemos quitar esto, desde el último máximo que hubo hasta el último mínimo, este movimiento de retroceso debe tener al menos un 50% de retroceso. Aquí, por ejemplo, este nivel lo cumple, de hecho tiene muchísimo más de retroceso. ¿Qué pasa cuando tenemos un nivel que sí que es un fractal, queremos colocar un nivel de resistencia o de soporte, pero que en relación a la estructura del precio que estamos viendo, no retrocede ni siquiera al 50%, se queda por ahí en un tercio del movimiento, por ahí como en el 38.2. Entonces, para eso al precio se le establecen condiciones. Tomemos en cuenta que siempre que se está esperando, se está analizando un gráfico para entrar en una operación, no se entra tan pronto como ves, ahí está bajando, vamos rápido, entremos en una operación de venta, sino que le estableces condiciones al precio. Tú dices, bueno, yo necesito para poder entrar en venta que este precio por lo menos se dé la vuelta y busque el anterior soporte que se rompió, que deje un retroceso de tantas características, siempre se establecen condiciones. Eso ocurre igual cuando vas a establecer niveles, porque son niveles donde esperas que el precio retroceda. ¿Para qué son estos niveles además? Cuando observamos en gráfico diario, en un movimiento alcista como el que hemos visto entre abril y el mes de mayo, abril y mayo, esto que estoy señalando acá, en un movimiento alcista como este, siempre se observa la resistencia, pero siempre lo más importante de observar son los mínimos. ¿Ok? En este movimiento alcista, el último soporte que está validado y que representa un bonito fractal es este que está aquí. Una vez que las cotizaciones rompen con decisión
o con confirmación, que representa un segundo movimiento, 1, 2 y 3, que siempre en mis análisis digo que rompa con confirmación, es con 2 movimientos. Una vez que este soporte, el último, es roto, entonces se considera que se está produciendo un cambio de tendencia, que es lo que está ocurriendo aquí en el par euro-dólar con el reciente fortalecimiento del dólar. Entonces, el último soporte validado en 1.2052 se ha roto a la baja. Y esta es la primera señal o la señal más importante para poder identificar cuando hay reversión de tendencia. Y esto, ¿cómo lo estás haciendo? No solo con el conocimiento de la estructura del precio, sino con el conocimiento de los fractales, donde realmente hay que colocar un nivel, debe ser un fractal, y además de que es un fractal, este nivel debe haber retrocedido al menos el 50% del movimiento anterior. Esas son condiciones para considerar un nivel válido. Entonces, esto aquí estamos viendo en el par euro-dólar y en casi todos los mayores que está viendo un cambio de estructura. Estamos ante el cambio de escenario con la posibilidad de que estemos en una tendencia alcista del dólar y en el caso del par euro-dólar, pues una tendencia bajista. Estos niveles que son rotos son niveles de referencias porque es donde el precio se espera que vuelvan a estos niveles. Con toda esta fuerza bajista, entonces, ¿qué es lo que todos los analistas estamos esperando? Que el precio mañana o el lunes pues vuelva nuevamente, haga una pequeña, o bueno, una corrección importante hacia la zona entre 1.20 y 1.2050, que recorra estos soportes que han sido rotos. Al menos en el caso del dólar que ha tenido tanta fuerza, por lo menos buscaría volver a poner a prueba el último soporte que ha roto. Entonces, como observamos aquí, acabo de colocar un nuevo soporte en otro fractal. Un fractal, aquí están los dos, un mínimo con dos mínimos ascendentes a cada lado. Y ahí está. Y retrocede también de forma importante, más del 50% de la última pausa que hubo, igualmente acá, igualmente en el caso de las resistencias que estamos marcando. Entonces buscamos si hay importantes referencias al lado izquierdo, donde el precio está buscando retroceder nuevamente. Aquí podemos considerar que esta vela roja podría ser nuestro fractal, pero tenemos dos velas por debajo de ella, por lo tanto queda invalidado. Incluso la vela verde no nos puede servir como soporte, porque si bien tiene dos velas ascendentes de un lado, tiene una vela que la supera. Por lo tanto, aquí en esta zona no puede haber ningún soporte válido o por lo menos no apoyado en un fractal. Sí, unos pequeñitos pips de vuelta y nada más va a ir a hacer una visita por aquí, unos pequeños pips. Bien, entonces, por acá estos niveles, acá hay una zona donde hubo anteriormente una pausa, unos días de consolidación y todo esto, pero por lo menos en gráfico diario no podemos establecer un nivel por acá, por lo menos no acá. Por debajo del precio, por acá tampoco. Por debajo del precio sigue quedando el nivel mensual marcado ya, que es 1.1702, que es un soporte, al ser mensual, tiene una mayor importancia. Cuando bajas a H4, en H4 vemos nuevamente hacia arriba, bueno, ya tenemos los soportes anteriores que son rotos y esos soportes, al ya situarse por arriba del precio, se vuelven polares y cambian su polaridad y pasan de soportes a resistencias. Por eso es que se espera que el precio venga a validar nuevamente estos niveles, por lo menos mañana, en la tarde, lo que queda de la jornada de hoy o mañana, especialmente porque hubo publicaciones hoy que no fueron tan favorables al dólar y es lo que podría justificar un pequeño retroceso. Entonces, por arriba en H4, por arriba de estos niveles que está,
quizás evaluamos una pausa que hubo anteriormente y podemos evaluar, digamos, el nivel más bajo, el nivel más cercano al precio. Si bien podría ser este doji que está aquí, podemos hacer este también está válido. No obstante, no vale la pena marcar niveles tan cercanos porque lo que hace es interferir o sea, hace como demasiado ruido. Yo no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, necesito tener niveles con distancias proporcionales en mis gráficos, no necesito tener tantos niveles marcados y al menos necesito saber de dónde vienen y que estén bien colocados. Y si hay un nivel que está muy cerca de otro, pues entonces elijo el que está más cerca, el que está más próximo a que el precio alcance. Igualmente a la baja, si hay dos niveles más cercanos acá, es preferible dejar el que está más cercano al precio como referencia. ¿Para qué nos sirven todos estos niveles? Pues te sirven o como puntos de entrada en unas operaciones o como puntos para colocar stop loss por arriba o por debajo de ellos. Simplemente son referencias del precio a donde pueden regresar y donde te puedes montar en una continuación de tendencia. Yo, bajo estas condiciones que está, en este momento, ni loca operaría en venta en el dólar. Yo más bien esperaría a que el precio regresara acá y podría colocar mis órdenes pendientes por acá, tomando en cuenta estos niveles que ya se han marcado antes. Entonces, en gráficos de H4, bueno, ya marcamos una resistencia un poco más arriba importante y podemos ver qué referencias a la izquierda aquí tenemos la línea del precio, qué referencias nos pueden servir para considerar posibles niveles pivote donde el precio pueda estar rebotando al alza. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una mecha larga que supera estos dos mínimos. Podemos establecer nuestro soporte allí. Bien podría colocar uno aquí y uno aquí y uno acá, pero está demasiado cerca, entonces lo que hace es ruido y molestar en el gráfico. Entonces mejor dejar aquel nivel que está más cerca y que representa la zona. También es posible correr el nivel hacia donde aumentan los puntos de coincidencia. Eso es perfectamente válido considerando es que ya has evaluado que aquí hay un fractal, aquí hay un fractal, aquí hay un fractal. Observen este fractal, la variación que tiene, ¿ves? Uno alto, uno más alto. Y aquí estos dos, todos son fractales. Entonces simplemente puedes elegir un nivel que tenga un mayor número de coincidencias y puedes establecer el nivel allí. En esto lo que hay no hay que tener rigidezas, sino criterios claros de por qué colocas un nivel y con las condiciones específicas que siempre se cumplan. Igualmente arriba, exactamente. Entonces, no hace falta colocar más niveles, estamos en H4, dejamos uno arriba y uno abajo. Y ahora nos vamos al gráfico diario, gráficos de H1, especialmente si estamos esperando una operación intradía, y entonces evaluamos a ver si tenemos algo importante que colocar o algo importante que considerar. En general, si tienes un nivel de resistencia en gráficos de H1, en este caso que estamos observando, un movimiento descendente. Siempre que estamos observando un movimiento tendencial descendente, es muy importante destacar los fractales bajistas, donde podamos tener resistencia y observar especialmente la última resistencia que esté validada. ¿Qué significa una resistencia validada? Suponiendo, vamos a evaluar esta pausa que está aquí. Esta pausa, este movimiento de pausa que está aquí, tiene un fractal, efectivamente, 1, 2 y 1, 2, tiene un fractal. Pero para yo poder efectivamente colocar un nivel allí, debe cumplir unas condiciones adicionales. Esta pausa que está acá, pero a leguas se ve que no retrocede el 50% de este último movimiento expansivo bajista. Entonces, se le establece una segunda condición muy sencilla y la herramienta es la expansión de Fibonacci. Cuando un movimiento de pausa o de retroceso no alcanza el 50%,
y se queda ahí en 1/3. Entonces, por lo menos debe haber duplicar esta expansión, moverla acá en un 80 o en un 100%. De otro modo, no es un movimiento o no es un nivel válido. Lo podemos colocar desde la última resistencia indicada. Y lo colocamos hasta el extremo del fractal. Como podemos ver, este movimiento expansivo todavía no ha alcanzado ni siquiera el 80%. Por lo tanto, este nivel que está acá no representa una resistencia válida, a pesar como resistencia. Si bien estamos considerando que el precio vuelva sobre este nivel de soporte que ahora está actuando como resistencia. Entonces, para nosotros y bajo las circunstancias actuales, creo que por ahora nuestra última resistencia validada está siendo esta de H4, que es un movimiento de retroceso de este movimiento, que lo colocamos, indicamos que si tienes dos, es ideal colocarlo hacia más cerca del precio. En el caso de dos resistencias, pues utilizas la que está más abajo, y en el caso de dos soportes, utilizas el que está más arriba, el que esté más cerca del precio. En este caso, el precio ha retrocedido al 50% en este nivel ya. O sea, ya todo este retroceso es un retroceso válido. Entonces allí puedes decidir, bueno, puedes colocar tu resistencia o bien en el 50% o bien un poquito más abajo, pero es un nivel válido. De modo que bajo el escenario actual, si las cotizaciones regresaran por encima de esos dos soportes, tiene que pasar todos estos obstáculos y superara esa última resistencia, entonces se considera que el par vuelve a la tendencia alcista que llevaba antes, que revirtió todo el movimiento y no va para ningún lado. Pero esto, pues, bajo el escenario actual y con los datos del dólar que hemos visto últimamente, está un poco difícil que ocurra en los próximos 2 días. No obstante, pues nada, ahorita en el mercado de divisas, pues nada se debe dar por descontado. En todo caso, esas son las circunstancias y los escenarios prácticos a considerar para marcar niveles de soporte y resistencia utilizando los fractales. De modo que no siempre un fractal es un soporte y resistencia, como acabamos de ver, pero siempre donde hay un soporte y una resistencia, hay un fractal. Bien, chicos, esto es pues la herramienta, espero que la puedan aprovechar, pueden ver este video varias veces. En mi caso lo recuerdo cuando vi mi primer video de fractales, lo vi como 4 veces, para poder entender bien esto de no todos los fractales son soportes y resistencia, pero sí todos los soportes y resistencias son fractales. Entonces, este video va a quedar en el canal de YouTube de FBS en español y además en la página web de FBS en español, especialmente para aquellos que pues se incorporaron un poquito tarde y todo esto, no hay ningún problema. Entonces, cualquier duda, aprovechen, alguna dudita que se les presente, si quieren que revisemos algún nivel que tengan sobre el que tengan duda. Ah, olvidaba, la herramienta visual, la herramienta visual. Por allí me parece, creo que fue León, me parece que fue León que sugirió lo de el indicador de zigzag. Eso sí que lo pueden hacer. O sea, puedes colocar la herramienta de zigzag y ahí marcar tus niveles utilizando eso y ya sabes que hay un fractal. También, obvio que pueden utilizar su herramienta de MetaTrader para colocar los niveles, o también pueden utilizar la diagonal de MetaTrader de esta forma. Tienen que editarla. La diagonal de MetaTrader la editan y le quitan la propiedad de esto, le quitan que no. Vamos a ver. Sí, le tienen que desmarcar que el rayo, que diga, para que solamente se marque una hasta donde tú lo deseas. Aunque desde el rayo también, ¿no? Sí se puede editar porque es completa. No, idealmente queda con el rayo, justamente.
Lo que quise decir es que la línea diagonal la puedes utilizar para establecer niveles de soportes y resistencia, y puedes utilizar la herramienta de las flechas. ¿Dónde está? La herramienta del precio también, donde pones banderitas. Entonces, así, esta es otra forma para tú marcar, sobre todo si no quieres que haya un montón de rayas a la izquierda que no sabes realmente de dónde se originan. Esta es la forma como yo comencé a hacerlo hasta que conseguí esta herramienta que es FX Panel. Eh, Matías, sí, esta herramienta, bueno, es una herramienta de pago que se llama FX Panel y bueno, tiene estos niveles que son buenísimos. Pero antes de tenerla yo hacía esto, utilizaba la línea diagonal y luego le ponía la banderita acá a un lado y pues ya sabía de dónde venía. Voy con la segunda herramienta. Vamos a insertar indicadores Bill Williams, ¿ok? Y en Bill Williams van a ver fractals. Y entonces él va a marcar allí, vamos a poner que los marque todos en negro. Que los ponga más o menos gorditos. Madre mía, ve cómo molesta esto. Bueno, ahí ya cada uno lo editará, lo pondrá más chiquito, pero entonces allí donde está cada uno de estos, de estas puntitas de flecha, pues hay un fractal. Hay un fractal, hay un fractal. Entonces recuerden aquello que les dije, que no todos los fractales son soportes y resistencia, como podemos ver. Imagínense colocar una línea aquí en cada uno de estos, pues nadie operaría. Por eso es que yo pues recomiendo ir haciéndolo manualmente para ir desarrollando la vista. La vista. Esto de momento, ¿cómo lo quitas? Bueno, o le haces clic derecho sobre una de las flechitas y le dices eliminar indicador. Viste, que molesta. León dice, no, me quedo al ojo. Sí, al ojo es mejor practicar, ir haciéndolo poco a poco, así como les acabo de enseñar. Te vas de derecha a izquierda y vas a estar observando 2 o 3 niveles por arriba del precio y 2 o 3 niveles por debajo del precio. Más nada, no hace falta marcar más niveles. De hecho, aquí tienen los niveles más importantes que existen, que son niveles desde gráfico mensual hasta gráfico de H4. Y como podemos ver, de momento en gráfico diario no hace falta marcar ninguno. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de hoy, el par dólar neozelandés USD. Esto lo pueden hacer haciendo Enter en el gráfico y teclean el número, sobre todo si ya saben, para ir más rápido. Entonces, aquí tenemos una condición diferente. A pesar de que puedas haber marcado tus niveles grandes y todo esto, sí que es importante marcar en gráficos de H1 esta última resistencia del precio que está acá. ¿Ves? Que este es un fractal importantísimo. ¿Por qué es importante? Y esto siempre lo menciono en mis análisis y en mis videos, porque esta es la última resistencia validada de todo este movimiento bajista. ¿Por qué se considera que es una resistencia validada? Porque el último soporte debajo de ella, anterior a ella, ha sido roto. Ya este nivel, una vez que este soporte antes ha sido roto, estoy hablando acá totalmente de estructuras de precio. Entonces, una vez que ha sido roto, entonces la resistencia que está inmediatamente anterior se valida como el último nivel a considerar para, valga la redundancia, considerar un cambio de tendencia. O sea, que si a partir de ahora viene este retroceso y viene y me toca este soporte, este otro, y me rompe esa resistencia de hoy, que representa el máximo del día de hoy y el rango promedio alcista del día de hoy, entonces aquí se pone a prueba este movimiento bajista tendencial y estamos apenas en H1, pero ya lo ves de forma anticipada aquí, justamente con esos niveles. Para eso también nos sirven esos niveles, utilizando esos fractales que son los importantes, no todos. A ver, algún otro comentario adicional. Me parece que ya les indiqué estas herramientas. Bien, chicos, si no hay comentarios adicionales, cualquier duda adicional sobre este tema,
con muchísimo gusto pueden dejar su comentario en el canal de YouTube de FBS, en los comentarios de este video, que siempre los leemos todos. Si no lo respondo yo, lo responde el community, pero siempre estamos muy atentos. León, acá no te puedo dar la página, pero te puedo decir que esta herramienta se llama FX Panel. Búsquelo así, FX Panel. Bien, gracias a todos por su participación y será hasta el próximo jueves. Chao, chao.